Ya vamos a empezar, Henry. Bueno, al ser las 4:24, damos por iniciada esta comisión permanente de Hacienda y Presupuesto del martes 16 de abril del 2024 con el quórum respectivo, y esta corresponde a la sesión ordinaria del acta 96-2024. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a la comisión del día de hoy. Como punto número 1 tenemos la lectura y aprobación del acta 95-2024. En esta acta, bueno, de los que estamos aquí presentes, solamente me encontré ausente yo, así que la sometería a votación. En votación, el acta, bueno, primero preguntarle a doña May si recibió alguna retroalimentación de las actas, bueno, del acta. No, ninguna. Ok, entonces someto a votación la aprobación del acta 95-2024. 3 votos positivos. Aprobado. Bueno, el día de hoy contamos con personeros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y, bueno, don José Alberto como el contador municipal. Entonces, para atender a los siguientes puntos, que es el punto 2 y 3, en realidad son puntos que tienen relación y creo que los estaríamos viendo de manera conjunta, ¿verdad? Pero antes de pasar a leer un poco los oficios y dar el espacio de la palabra, quisiera tal vez que para las personas que nos siguen en las redes sociales y para los que estamos aquí presentes, que se pudieran presentar, por favor, de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Gracias, muy buenas tardes. El suscrito licenciado Walter Rivera, director ejecutivo ahí del Comité Cantonal. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Sáenz Zúñiga. Soy el contador del Comité Cantonal de Deportes. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Alberto Brenes y soy el contador municipal. Estoy a la orden. Muchas gracias y bienvenidos a esta comisión. Gracias por atender el llamado. Entonces, vamos a pasar al punto número 2, que es el acuerdo del acta número 310-2024, el artículo 40, que refiere el oficio CCDR Conta 06-2024 sobre la remisión de los estados financieros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago con cierre a diciembre del 2023 y los respectivos análisis realizados por el contador municipal José Alberto Brenes. Bueno, como ha sido de costumbre en esa comisión cuando tenemos estos temas de estados financieros, don José Alberto como contador municipal nos refiere sus hallazgos y observaciones técnicas. Entonces, en este momento yo propondría escuchar por unos minutos a don José Alberto para que nos haga un resumen breve de los principales hallazgos, y después lo que haríamos entonces es entrar a dar la palabra a los representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para responder algunas de las consultas que también ellos han suscrito en un oficio y que podríamos tener los regidores y esta regidora el día de hoy. Entonces, en este momento procedo a darle la palabra a don José Alberto Brenes, ¿no? O don, tiene la palabra, no importa. Gracias, buenas tardes. Sí, señora presidenta, queríamos tener la oportunidad de solicitarles que nos regalaran unos minutos para hacer una introducción muy breve y de tal manera que esto pues encasille ya con la intervención de don José Alberto, si lo tienen a bien. Ok, ¿usted quisiera hacer una presentación sobre lo del oficio o algo? Ok. ¿Ah? Ok, de acuerdo, no, creo que no hay ningún problema. Entonces tiene la palabra don Walter o don Jorge, no sé. Gracias, muy buenas tardes nuevamente a todos y las personas que nos siguen por las redes sociales.
Realmente, pues para ninguno es un secreto que el Comité Cantonal como organización administrativa ha pasado por una serie de circunstancias que han generado una pérdida de control a lo largo no de estos periodos recientes, sino a lo largo de varios periodos. Esta situación que evidentemente se quiso atender con los formatos que generaba Contabilidad Nacional en el año 2022, lamentablemente ante los hechos sucedidos del cambio de prácticamente 3 juntas directivas en ese año y el apoyo parcial hacia el área contable para la introducción de lo que era el tema de estados financieros ya bajo formatos de Contabilidad Nacional, provocaron que se generase información inicialmente dentro del marco de una estructura general, no como Contabilidad Nacional. Al asumir el suscrito la dirección, junto con el contador, nos dimos a la tarea de empezar a analizar qué era la situación que había ocurrido, el por qué no se había ejecutado en tiempo y forma, tal como lo pedía en ese momento Contabilidad Nacional y como se había introducido antes del año 2022 por parte de los requerimientos de la contabilidad de acá, de la municipalidad, hacer una enmienda general de todo lo que eran los aspectos contables. Esto obviamente llevó a retrabajar nuevamente el año 2023 y irse hacia atrás, hacia el año 2022, de tal manera que nos introdujera ya en varios aspectos a partir de este periodo, 1 de enero de este periodo, en una sintonía más directa con lo que indica Contabilidad Nacional. Esta introducción es nada más para no perder esa perspectiva que lamentablemente afectó todo el aparato administrativo y no se le dio el seguimiento adecuado, ¿verdad?, en ese momento, algunos por desconocimiento de las juntas directivas, otras porque no atendieron los aspectos y otras porque lamentablemente pues la dirección ejecutiva de entonces no dio el apoyo que necesitaba el contador para ejercer una mayor presión, si me permiten la palabra, utilizarla, de tal manera que tuviera el contador las herramientas para trabajar desde el día 1 con estos aspectos. Obviamente de septiembre de 2023 en adelante cambiamos esa situación. Quisimos de una vez introducirnos a partir de ese momento en lo que era este formato, que evidentemente pues ya ustedes, no solo a nivel de esta comisión, sino a nivel del mismo consejo y a nivel de los análisis del mismo don José Alberto, pues hacían ver una serie de falencias que gracias a Dios se fueron enmendando con la reconstrucción de la contabilidad bajo los formatos de Contabilidad Nacional. Siempre siguen algunos pequeños sesgos que obviamente son enmendables y es lo que hemos venido realizando en diferentes reuniones de coordinación con don José Alberto y con la misma doña Janet, de tal manera que podamos estar en una condición de poder generar los estados consolidados, que es lo que se requiere, dado que el comité no puede presentar directamente estados financieros a Contabilidad Nacional, sino a través de la municipalidad, bajo el formato de estados financieros consolidados. Muchas gracias. Quería hacer esa introducción pues para que se tenga en consideración lo que fueron esos aspectos que cualquiera, inclusive este servidor, junto con el contador, veían que la presentación inicial de estados financieros a marzo 2023 y a junio 2023 pues generaban sesgos muy fuertes que se empiezan a enmendar ya con la presentación de estados financieros a septiembre 2023, a diciembre de 2023 y evidentemente ahora sí, desde el día 1 de enero, bajo las nuevas condiciones que pide Contabilidad Nacional, que evidentemente son aspectos de control que todas las instituciones públicas deben de tener y que es lo que estamos ya intentando
generar a partir de ese momento. Sí nos queda un pequeño detalle que es nada más la conexión de las instalaciones del polideportivo, las oficinas del comité cantonal, con acá el edificio municipal a través de las vías de comunicación oficiales monitoreadas por la Dirección de Tecnologías de Información y los sistemas correspondientes, que estamos ya en la última etapa. Esto nos permitiría que la comunicación sea directa del Comité Cantonal con la municipalidad en los aspectos financiero-contables, en los sistemas de registro, que se denomina el sistema Wisdom, que es el mismo sistema que se utiliza acá en la municipalidad. Ese mismo sistema se estará utilizando muy prontamente en el comité. Esperamos que ya la próxima semana podamos estar ya con esa conexión y de ahí que en línea se pueda ir monitoreando todo, con la gran ventaja de que la información queda de una vez en los servidores de la municipalidad y no como se está en la actualidad en las computadoras individuales, con el gran riesgo, como ocurrió en el pasado, que se desaparecieron las computadoras y la información que estaba en las mismas se perdió. Hemos tomado una previsión que es con un disco duro externo en el cual se está guardando todos los días la información, pero sí muy importante para ustedes que sepan que ya con esta conexión quedaría toda la información en los servidores municipales, con lo cual eliminaríamos varios de los sesgos que aún se han mantenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Walter por esa introducción. Y bueno, entonces en este momento procedemos a darle la palabra a don José Alberto Brenes. Sí, gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la oportunidad de volver a tener esta reunión. La vez anterior no pude venir por un tema de salud, pero bueno, ya estamos acá y creo que los documentos que se les habían facilitado pues ya los tuvieron suficientemente para que los revisaran. La mayoría de los temas son de carácter técnico, son muy técnicos, muy de formato, muy de estructura. Sin embargo, hay un par de temas que sí me gustaría abordar. También son técnicos, pero me parece que dentro de todo el esfuerzo que ha hecho el Comité Cantonal en el último periodo, gracias al aporte que ha hecho don Walter, que ha ordenado ahí un poco el asunto, por lo menos contablemente se nota la mano. Para verlo en retrospectiva, la auditoría que vimos del año 21-22, ahí se hicieron ver una serie de debilidades contablemente que se venían presentando. Un tema que era de pericia contable, ¿verdad? Si bien es cierto, la contabilidad nacional nos facilita herramientas, el conocimiento contable es una cosa y las herramientas para utilizarlas son cosas distintas, ¿verdad? Entonces no podemos achacar al no tener herramientas de buena presentación de los estados financieros. Esa es la primera separación que quería hacer. Las herramientas ayudan mucho, dan mucha claridad, inclusive para personas que no son contables, de que tengan una facilidad de ir viendo todo el desarrollo que se viene llevando a cabo durante periodos que normalmente la contabilidad, cuando son anuales, bueno, y mensuales también, generan estados financieros comparativos, y la idea casualmente es ver la evolución que va teniendo la entidad, en este caso el Comité Cantonal. Del documento que ellos presentaron, el CCDR Contabilidad 14, que fue la respuesta al documento que nosotros mandamos en contabilidad, las primeras 4 páginas básicamente se refieren a lo que había pasado en la contabilidad 21-22. No voy a entrar en detalle porque ya lo habíamos visto hace un año, pero está bien que ellos hayan hecho una referencia para que vinieran haciendo un análisis continuado de lo que ahora estamos revisando. Con relación a los estados financieros 22-23, quisiera llamar la atención sobre un tema en particular que lo conversamos en reunión que tuvimos, la parte financiera, contabilidad y los señores aquí presentes del Comité Cantonal. Y quiero llamar la atención porque desde el punto de vista contable, ya esto no es un tema de estructura, es un tema de contabilidad,
para el año del 22 al 23 ellos hicieron un ajuste en la parte del patrimonio bastante importante. Y llamo la atención sobre eso, es importante porque representan un ajuste de 100 millones de colones que tiene que ver un poco con lo que pasó en el periodo del segundo semestre del 22, cuando se dio aquella problemática administrativa con don Juan Luis Hernández y todo ese asunto. La llamada de atención va en este sentido. Vamos a ver, nosotros no podemos achacar a una ventana de tiempo lo que pasa en un periodo de tiempo determinado, es un año. Ahora, hubo cosas ahí que no se pudieron constatar físicamente, ellos mismos lo documentan, hicieron una denuncia, etcétera, etcétera. Pero hay que separar lo que se hace durante un año y lo que se hace en un periodo de tiempo. Probablemente tiene mucho que ver con los resultados que al final ellos determinan. Por esa razón, y por eso es que estoy llamando la atención, en ese punto en particular, y ustedes lo tienen ahí en la página 5 del oficio 20 que yo envié, ahí está el análisis que realizamos. Lo que yo les pedí a ellos de manera presencial, y aquí lo vuelvo a reiterar, que es parte de las recomendaciones que nosotros hicimos y que están numeradas de la página 8 a la página 10, yo creo que ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo para documentar qué fue lo que sucedió ahí. Creo que no es suficiente, a mi entender no es suficiente con la información que ellos presentaron. Si bien es cierto, hicieron un oficio, el oficio creo que es el 11 o el 13, y ellos mismos en el mismo documento hacen referencia a que de una forma un poco, y leo sus palabras de forma textual, dice el documento que es ya les digo, el CCDR conta 12-20-24 del 11 de marzo de la contabilidad del polideportivo. Ellos dicen, en consecuencia a su consulta verbal del 11 de marzo, me permito aclarar de manera resumida por qué la correspondiente a la cuenta de patrimonio número 315 para el periodo 2023 con respecto al 22 sobre una importante disminución y es producto de. Entonces me parece que no es suficiente los 6 puntos que ellos ahí enumeraron de forma resumida, como ellos lo mencionaron. Creo que es importante para el Comité Cantonal y para nosotros de que si haya una mayor profundidad en cada uno de los puntos y algunos otros que a lo mejor no mencionaron con relación a esa pérdida de capital. Todos sabemos que el Comité Cantonal recibe el 3% del presupuesto de la municipalidad. Si nosotros estuviéramos en un negocio privado, y nada más hago la comparación, no es el caso del Comité Cantonal por dicha, porque se le sigue dando el 3%, pero supongamos que el 3% no existe, que solamente ellos dependen de los ingresos que generan producto de las actividades y los servicios que ellos pretenden. Desde el punto de vista contable, el Comité Cantonal hubiera estado en quiebra técnica, porque ellos generan alrededor de 70 millones de colones y el ajuste, la pérdida del patrimonio son 100 millones. Entonces, haciendo referencia a eso, es que yo en las partes de las recomendaciones, y ahorita procedo a leerlas, hago esa recomendación. Ahora, también entender de que el papel de la contabilidad no es un papel de auditoría. Nosotros no podemos entrar a revisar documentos, papeles, eso le corresponde a una auditoría. Simplemente con la información que ellos presentan, pues hacemos las recomendaciones que nos parecen prudentes. Yo creo que ellos han abordado de buena forma el periodo 22 y ahora concluyendo el 23, inclusive en las recomendaciones se hace, pero solo quería llamar la atención sobre ese punto. De hecho, del documento que nosotros emitimos, voy a proceder muy rápidamente a hacer énfasis sobre, de los 7 puntos que nosotros pusimos como recomendaciones. El primer punto dice que se elaboren los estados financieros de forma mensual, de conformidad con las normas establecidas. Ellos en un oficio que mandaron por ahí tomaron esa decisión de forma unilateral, lo van a hacer, eso es sano, eso es bueno, es conveniente, porque así cualquier situación que se presente el siguiente mes se pueden hacer los ajustes que correspondan. Entonces es una medida sana que ellos ya decidieron tomar y me parece excelente. El punto 2 dice que los auxiliares anexos contables y estados de formato de notas contables se elaboren en forma completa. Aquí también es un tema de forma.
Yo sé que la primera vez que se enfrentaron al llenado de esos documentos, faltaron algunas cosas que es importante que ellos, como usted dice ahí, lo llenen de forma completa. Un documento formal no se puede llenar de manera parcial. Inclusive, si no se tiene la información o no se sabe, hay que indicarlo, ¿verdad? Pero hay que decirlo para que no quede el vacío de que pareciera que no se hizo. Sí se hizo, pero se hizo de forma parcial, entonces creo que es un tema de forma también. El punto 3 dice utilizar todas las NICs que le apliquen. Ya ellos hicieron un planteamiento en el cual hay una programación con relación a eso, entonces ese punto también está validado. Y después el uso de las herramientas que ya lo hicieron de forma correcta para el 23, que sigan utilizándolas. Yo creo que a nosotros como contabilidad y al resto del sector público nos ha servido mucho las herramientas porque es una guía bastante buena de lo que hay que hacer. El punto 5 es el que les hacía la observación, me adelanté un poco, pero ahí está, y dice así: se debe brindar una explicación suficientemente amplia sobre la disminución del patrimonio por la suma de 104 millones y no de forma resumida como lo señala el oficio 12 que ahora leí, ya que se trata de un monto contable muy importante de los estados financieros del Comité Cantonal. Indicar que, me permito aclarar de manera resumida, es minimizar el impacto del resultado. Yo creo que es importante que le pongan atención a ese punto en particular. Y finalmente, reiterar lo que dije para los estados financieros del periodo anterior. Yo creo que es importante que el Comité Cantonal haga una auditoría a los estados financieros, que contrate una auditoría a los estados financieros. Vean, ya aparte de los estados financieros del Comité Cantonal, sí quisiera hacerles el siguiente comentario y tiene que ver con la Municipalidad de Cartago y tiene que ver con el Comité Cantonal. Nosotros estamos en un proceso de adopción del 100% de las normas. La norma que nos aplica en el caso del Comité Cantonal y la Municipalidad de Cartago es la norma 35, que se llama Estados Financieros Consolidados. Con todas estas situaciones que se han presentado en el Comité Cantonal, yo creo que es conveniente que por salud de ellos y eventualmente por una consolidación de estados financieros, creo que es importante que ellos hagan una auditoría, contraten una auditoría a los estados financieros. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando decida la Municipalidad de Cartago hacer una consolidación de estados financieros, lo bueno o malo que traiga el Comité de Cartago, el Comité Cantonal, lo va a asumir la Municipalidad de Cartago. Entonces se verá como resultados de los estados financieros de la Municipalidad de Cartago consolidados. No quiero decir que no lo vayan a corregir, estoy seguro que lo van a hacer como lo vienen haciendo de muy buena forma, pero yo creo que es sano que esa situación se haga. ¿Por qué? Porque nosotros venimos auditados en los estados financieros del año 2007-2008. Entonces, si eventualmente vamos a consolidar, es importante que la consolidación tenga estados financieros auditados de forma consolidada o completa. No necesariamente tenemos que hacer auditorías de forma consolidada, cada uno lo puede hacer por su lado, pero a la hora en que reunimos la información, sí todos deberíamos de manejar el mismo esquema, que es estados financieros auditados. Entonces, por eso es que he llamado la atención sobre estos puntos. La mayoría de ellos los han atendido de muy buena forma y en un periodo de tiempo muy corto. Eso lo dije en la última recomendación. Digo, finalmente, por lo indicado en el oficio 0624 del Comité Cantonal, queremos estrenar que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, no sino hasta finales de enero del 24, que logramos terminar los mismos, a sabiendas de que existan brechas para cerrar y que esperamos atender. En los primeros del 24 se nota, eso lo digo yo, se nota el cambio en la elaboración de los estados financieros presentados, sabidos de que están en proceso de mejora continua. Sin embargo, solicitamos respetuosamente que para las próximas remisiones de estados financieros se revele de forma amplia la gestión que se realizó para atender las brechas que ellos mismos dicen que tienen y su efecto en los estados financieros. Entonces, al final, eso es lo que quería comentarles. Yo creo que hay que resaltar el esfuerzo que han hecho, pero hay que hacer un poco más para que el día de mañana, cuando la municipalidad tome la decisión de consolidar, estemos nivelados, estemos hablando el mismo idioma. Eso es lo que quería comentarles. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, don José Alberto. No sé si alguno de los compañeros regidores, don Jonathan Arce tiene la palabra para consulta. Buenas tardes a don José y a los compañeros del Comité Cantonal. No voy a entrar por el fondo de algunos temas financieros porque hay un órgano
que hay aquí sobre una situación que pasó con fondos públicos que no aparecieron o que no estaban y que el órgano recientemente trasladó a la auditoría para que ampliara sus acciones, ¿verdad? No obstante, está como ese hueco financiero, ¿verdad? Y usted lo acaba de establecer. Y considero que es una situación que, más allá de lo que esté pasando, es un tema que preocupa en que ya no es la primera vez que usted viene a esta comisión a explicar de que se hacen recomendaciones a la junta directiva o a la tesorería o a la contabilidad del comité y que en algunos casos se corrigen y en otros casos se mantienen las mismas circunstancias, ¿verdad? A pesar de las mejoras continuas que usted hace, todavía se siguen viendo las observaciones que siguen fallando, ¿verdad? En esas observaciones. Creo que en algún momento usted en esta administración recomendó de que se hiciera el esfuerzo financiero para establecer el programa contable que esté enlazado con la municipalidad. Quisiera que nos contara si existe ya ese enlace financiero contable entre la municipalidad y el comité cantonal. Quisiera también preguntarle si el comité cantonal ya cumplió con las NICs, ¿verdad? En funcionamiento, cómo ha ido esa preparación. Si esos instrumentos que usted dice que le gustaría que el comité mejorara para que cualquier persona pudiera interpretar los estados financieros, ¿ustedes les dieron alguna base al comité, les dieron algunas referencias o el contador del comité por sí solo, entre contadores se pueden entender y saber cuáles son las herramientas que se tienen que diseñar, ¿verdad? Porque en realidad, con la introducción que hizo don Walter, yo quiero decirle, don Walter, que no todo lo que usted dice para mí como regidor es de recibo. En realidad, considero que, y don Jorge Sainz lo sabe, y aquí los compañeros de la comisión lo saben, recientemente nos hemos encontrado, que estamos analizando el tema del comité cantonal para el nombramiento, nos hemos encontrado algunas advertencias y algunos acuerdos del Consejo Municipal que se han transmitido a la Junta Directiva y no se han ejecutado, no se han hecho, no se han aplicado. O sea, y honestamente no sabemos si es que la Junta o vio ejecutarlo, o vio hacerlo, o no los quiso aplicar, pero realmente a veces no es de recibo decir que no se hicieron X, Y o Z cuando ya se ha venido advirtiendo algunos temas. Podemos ver el análisis de los estados financieros, pero don José Luis nos puede agregar, dentro de la pregunta que quiero hacerle, nos puede decir qué pasa, qué necesita el comité cantonal de verdad, fuera de la auditoría que ya está usted indicando, que en realidad aquí don Marcos Brenes ha sido uno de los que ha creído en la auditoría. Hablábamos de tener claro, algunos decían, si una auditoría forense o una auditoría financiera, de establecer cuál es la auditoría financiera, porque también es establecer los requisitos, o sea, no es llegar solo por revisar como tal. Cuando uno hace una auditoría, tiene que tener claro decirle a la empresa, a la organización, darle las pautas de lo que se necesita. No es que entren y lea todos los libros y que vean a ver qué encuentran. No es eso, ¿verdad? Entonces, consideramos que en esta comisión y con este informe que usted da, sí queda ese sinsabor de realmente cuáles son las verdaderas mejoras que necesita el comité para que verdaderamente ya esté acorde con todo lo que tanto la Contraloría General de la República pide como tal, y esta municipalidad ya pueda dar por satisfecho de que usted diga, ahora sí la contabilidad del comité
está enlazada con la contabilidad de la municipalidad. Muchas gracias. Ok, bueno, no sé si don José Alberto anotó como las principales consultas de don Jonathan. Voy a darle la palabra a don Marcos Brenes para entonces luego devolverle la palabra a don José Alberto. Adelante, don Marcos. Gracias, buenas tardes, doña Nancy, Jonathan, Esmey, compañero Arias, don José Alberto y compañeros del comité, don Jorge y don Walter, bienvenidos. Este tema del comité cantonal ha sido difícil por años de años. No puedo negar el esfuerzo, la lucha, el trabajo que han hecho hasta el momento y me parece muy bien, muy bien. Y obviamente, como dice José Alberto, falta. Y la idea es que todas esas brechas, todo eso desfaltante, todas esas cosas se vayan cerrando, ojalá lo antes posible. ¿Por qué? Y no entrar en lo técnico, porque la verdad es que entre contadores me hacen un nudo de números y ahí no lo voy a poder desatar. Pero en todo caso, sí, que con el trabajo que ustedes hagan, con la presentación de los estados financieros, con lo que podamos cerrar esas brechas, vamos a devolverle confianza a los cartagineses en el comité cantonal, en el polideportivo, en la municipalidad. Y por eso la importancia de que cada una de las cosas cierren y calcen como tienen que ser. Y ciertamente les reconozco el esfuerzo, pero con eso mismo también les insto a que luchemos, a que lo antes posible podamos calzar todos esos números, calzar todas estas herramientas que se requieren para que las cosas sean cada día mucho más transparentes. Tenemos un compromiso con los cartagineses. Se les ha defraudado por años con el comité cantonal. E inclusive a mucha gente se le pide para que ayude para las juntas del comité y dicen no, disguarde, ahí es fatal, pero yo creo que si seguimos poniéndole amor, poniéndole ganas, y eso le pido a José Alberto y a los compañeros, cerremos filas. Yo creo que Cartago merece tener un comité cantonal de deportes, un polideportivo, una estructura, un equipo que venga a respaldar, que venga a dar confianza, que venga a generar esa confianza en los ciudadanos para poder matricularse con las instituciones. Así es que por favor, don José Alberto, prensemos esas tuercas, soquémoslas bien, de modo que sea cada día más transparente, y no quiero decir con esto que no sea transparente, pero entre mejor lo hagamos, mejor quedamos todos. Y yo creo que ese es el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Don Sixto, sigámosla luchando. Porque sobre ustedes, sobre la administración municipal, sobre todo, hay muchos ojos revisando el actuar. No dejemos ningún cabo suelto, no dejemos nada, porque el esfuerzo que se haga, le aseguro que mucha gente lo está viendo y vale la pena. Pongámosle más ganas, que Cartago merece mucho más de lo que podemos estar dando. Gracias. Tiene la palabra don José Alberto. Bueno, de conformidad con lo que acaba de decir don Marcos y don Jonathan, hay cinco temas que yo podría mencionar, pero no me voy a referir a ellos porque no es el norte, no me voy a referir a todos, perdón, porque no es, digamos, mi trabajo, pero sí lo voy a mencionar, y digo esto porque en los documentos que se cursaron de parte del Comité Cantonal para la auditoría del año anterior y de este año también, se nota eso en los documentos, en los oficios que se cruzaban entre la dirección administrativa entonces y la contabilidad. Hay 5 puntos básicos que yo veo de forma muy clara, que tienen que ver con temas de administración, con temas de sistemas, con temas de capacitación, con temas de herramientas y con temas de pericia contable. Yo voy a referirme a la parte específicamente contable, pero sí le comento a don Jonathan, que ahora lo preguntó, y creo que en eso pueden ahondar ellos, que creo que se retomó el tema de los sistemas. Vamos a ver, la municipalidad tiene el sistema financiero para lo cual se contrató a la empresa Optec Sistemas,
y creo que ellos volvieron a retomar el asunto de volver de nuevo a querer instalar el sistema, que de ser así sería genial, porque eso nos facilitaría mucho la consolidación de estados financieros. Ya ese tema lo habíamos hablado antes de septiembre del año 22, porque yo era parte de esa comisión en el que ellos me incluyeron para ver la implementación del sistema. Se llevaba muy bien, estábamos en ese entonces, estoy hablando de junio del 22, y se cortó el tema, pero estábamos a 3, 4 meses de empezar a hacer las pruebas para la implementación. Entonces conozco hasta entonces cómo estaba el asunto, y conversando con ellos, yo creo que ellos retomaron el asunto. Ellos ahora les podrán comentar por dónde va el tema, pero creo que lo retomaron. Ojalá que lo hayan retomado, y si es con esta empresa, pues mejor, porque entonces el tema de consolidación y de transparencia sería mucho más rápido y mucho más, digamos, confiable. Como bien lo ha mencionado usted ahora, don Jonathan, las herramientas ya están, y en eso, con todo respeto, yo le compartí a Jorge en marzo o en febrero del 22 las herramientas. Lo que pasa es que hasta ahora, tal vez por el apoyo que él ocupaba, que llegó don Walter, se implementaron hasta ahora. Pero las herramientas don Jorge las tiene desde hace 2 años, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo mezclo de los temas que les había comentado el tema, y lo digo de forma muy respetuosa, ¿verdad? Él sabrá qué tiene ya en el punto de trabajo ahí, todo ¿cómo se llama? Lo que tiene disponible para trabajar, pero ahí es donde yo digo que también, y lo digo de nuevo de forma muy respetuosa, la pericia contable es muy importante, ¿verdad? Porque una cosa son las herramientas, otra cosa son los sistemas, pero también la ejecución, la acción, el llevar a cabo las cosas, eso está en uno. Ya es un tema personal, es un tema de conocimiento, que no lo estoy poniendo en duda, pero sí digo que es muy importante nosotros y todos los profesionales que pongamos al servicio la pericia contable con la que contamos, o la pericia en el campo que corresponda. Eso es fundamental. Ya tienen las herramientas, ya tienen la probabilidad de implementar sistemas. Creo que ahora, de forma paralela, lo estamos haciendo, nos estamos capacitando con la Contabilidad Nacional, que está llevando a cabo una capacitación muy profunda sobre las normas. Yo veo que ellos ahora están incluidos en las capacitaciones que de hecho mañana y pasado mañana tenemos con la Contabilidad Nacional. Entonces el tema de las normas ya ellos la están recibiendo igual a la par de nosotros también. Entonces por ahí yo creo que ese tema va a la parte que yo les decía, que yo no me voy a referir al tema administrativo, ¿verdad? Sí sé los documentos y todo el asunto, pero ya eso creo que don Jorge y don Walter tendrán más criterio, conocimiento y expertise, porque yo lo que veo son documentos. Y como les comentaba anteriormente, como el papel nuestro no es hacer una auditoría, yo recibo un documento que me emite el Comité Cantonal, lo leo, le pido algunas observaciones, pero yo no puedo ir a decirles, ok, pásenme todas las facturas o las órdenes de compra. Eso lo hace una auditoría. Y creo que la auditoría de acá, en ese sentido, ha trabajado en algo. Entonces, en esa parte, pues yo me abstengo de hacer algún comentario. Pero, Jonathan, esos puntos que le acabo de comentar, creo que son necesarios, son fundamentales, y de todas formas son parte de lo que nosotros llamamos mejora continua, ¿verdad? Eso, vean ustedes el cambio tan radical que dio la presentación de los estados financieros para final de este año. Bueno, cuando se tiene equipo, también por ahí leí y lo vi, que hay un funcionario que trabaja en contabilidad. Esos temas, el ir abordando esos temas y dándole la relevancia a la revelación de todo el proceso que ellos llevan, es fundamental, porque eso da confianza, da seguridad y permite que estos cambios que se han venido haciendo se vayan mejorando todavía más. Así es que yo no sé, don Jonathan y don Marcos, si con eso es suficiente o si ocupan algo más, con todo gusto. Muchas gracias, don José Alberto. Tiene la palabra don Walter. Gracias nuevamente, señora presidenta. Bien, en octubre del 2023 presenté a la Junta Directiva un análisis integral de la condición administrativa del comité. Desde ese momento yo le hice ver a la Junta Directiva la necesidad de una auditoría financiera. También pregunté si se había realizado una auditoría forense producto de los hechos que habían ocurrido en el 2022, a lo cual no se presentó.
En ese momento, obviamente, la Municipalidad de Cartago no contaba con un auditor debidamente nombrado. Aún así tuve la oportunidad de reunirme con doña Jessie y con doña Marcela de la auditoría, pues para preguntar varios aspectos que en este análisis previo me había encontrado. Y sí, efectivamente me encontré, es más, me alarmé de cómo habían una gran cantidad de oficios, advertencias, requerimientos que se habían enviado a el Comité Cantonal de Deportes a lo largo de varios años y que no habían sido atendidos en tiempo y forma. Obviamente, ellos demostraban ahí cómo en sus sistemas de control pues tenían todos esos aspectos en un color rojo, o sea, en otras palabras, no atendidos. Dentro de todos esos aspectos, pues nos dedicamos en ese plan que se le presentó a la Junta Directiva de entonces, ir enmendando. Pero muchos de esos aspectos se tenían que enmendar cuando se crearan manuales para el comité, controles, ampliar los reglamentos y evidentemente los mismos 5 aspectos que ha señalado don José Alberto en este momento fueron casi que los mismos que mapeamos. Desde ahí me atrevo a decir que desde el punto de vista administrativo es donde se ha venido enmendando toda esa serie de circunstancias. Es más, tanto así que recuerdo que para el mes de enero, febrero, le solicité a la Junta Directiva invitar a los señores miembros del Consejo, pues para hacerles una demostración de todo este planteamiento encontrado y hacia qué íbamos. Sistemas, efectivamente, el sistema Wisdom lo empezaron a trabajar en el 2022, le cargaron la información, quedó cortado en el 2022. El proveedor OTEC, que es el mismo que da ese mismo sistema con la municipalidad, nos indicó que en aquel entonces la Junta Directiva, que fue suspendida, pues le indicó que no continuara con el proceso. Capacitación, en algún momento se dio capacitación, principalmente en el área de las NICS, después quedó cortado. Y este aspecto de capacitación prácticamente durante el año pasado no fue atendido como debía de ser. De ahí hubo algunas pequeñas comunicaciones que se estaban dando por la buena colaboración entre don Jorge y don José Alberto, pero no con algo que estuviera relacionado y que estuviera dándole seguimiento a la administración. Es más, el personal del Comité Cantonal no podía recibir capacitación directa por parte de Contabilidad Nacional. Tenía que hacerlo solo a través del personal de la contabilidad. Bueno, gracias a Dios por la comunicación, las notas que se mandaron a Contabilidad Nacional por parte de ambos señores, tanto don Jorge como don José Alberto, se logró que ahora en marzo Contabilidad Nacional aceptara que los funcionarios relacionados en el área contable del comité recibieran la capacitación directa. ¿Qué se hizo previo a eso? Y en la reunión que tuvimos de coordinación en el 2 de febrero, precisamente, acordamos que todos los webinars de capacitación que se habían generado en el 2023, la contabilidad de la municipalidad, don José Alberto, los trasladara al comité para que ellos también recibieran esos webinars. De tal manera que el suscrito pudiese tener control de todos los aspectos de capacitación que se habían dado en el 2023 para lo que era la consideración de las herramientas y todos los aspectos. Esas herramientas, es cierto, fueron creadas, pero lamentablemente se cortó la parte administrativa con los hechos sucedidos en el 2022. Hubo que reorganizar aspectos que ustedes conocen y que obviamente son parte del órgano director que se abrió a la Junta de entonces, porque logré estudiarme toda la información que se había remitido, así como la denuncia que está en los tribunales de justicia. Y sobre este aspecto se vuelve algo muy importante y muy curioso. Me devuelvo al tema de sistemas. Ese sistema, el comité en aquel momento pagó alrededor de $22,000, creo, ¿verdad?
por el sistema, donde venían las licencias y todo. Sumado a eso, tenía que contratar lo que eran los sistemas de comunicación, eran antenas de comunicación entre la municipalidad y el edificio del comité, con las correspondientes programaciones. En todo eso estuvo interviniendo la Dirección de Tecnologías de Información, pero al cortarse en el 2022, la información del sistema quedó en el aire y se perdió. ¿Por qué? Porque no estaban los servidores ni de la municipalidad y evidentemente el servidor que estaba en el comité desapareció. El sistema al final de cuentas estaba, lo tenía OTEC, ellos son los dueños del sistema, lo que se pagaban era una licencia. Bueno, esas licencias se pagaron y el sistema quedó inutilizable en ese sentido. Cuando retomamos el asunto de los sistemas, ya en octubre pasado, al ir conociendo el detalle, pues nos encontramos que las licencias estaban activas, era darle continuidad a esas licencias. Mi pregunta siempre fue, ¿y por qué administrativamente no se le dio? Bueno, no puedo yo responder el por qué, pero sencillamente no se le dio. Ahí se optó por reactivar el sistema a nivel de carga de información en la empresa, porque no podía hacerse en servidores acá, dado que estratégicamente desde el punto de vista de protección no estábamos enlazados. Entonces tuvimos que comprar licencias, ¿verdad?, conforme a la información que generaba la Dirección de Tecnologías de Información de acá. Con base en eso se sacaron los procesos de contratación para la compra y adquisición de las licencias de protección de todas y cada una de las unidades de cómputo nuevas y evidentemente ahí buscar cómo enlazar. Aspecto que, como les digo, ya se ha venido trabajando y estamos a las puertas de ellos. Con respecto al sistema de antenas que se tuvo en el comité y aquí en la municipalidad, se encontraron que las antenas estaban, 2 de ellas destruidas, el cableado cortado y evidentemente el equipo de programación desaparecido. Entonces, ahí es una mano criminal que alguien hizo, no sabemos, no podemos decir quién. Nuevamente esta gestión se retomó para que nuevamente volvieran a instalar las 2 antenas que estaban dañadas, el equipo de comunicación dañado, el cableado, y eso tenía que hacerse tanto acá en el edificio municipal como en el edificio de administración del polideportivo. El cuarto donde estaban los servidores, eso, perdónenme la expresión, pero la mayoría de los cables parecían un chop suey. O sea, todos los cables cortados, enredados, y ahí se tuvo que recontratar a quien había hecho la instalación, obviamente justificando el porqué a esa persona, porque era la persona que había instalado, había programado, para nuevamente volver a conectar todo lo que era el cableado estructurado del equipo de comunicación. Entonces, en todos esos aspectos se ha tenido que venir trabajando y obviamente la Dirección de TI, cada una de estas intervenciones la viene monitoreando muy de la mano, porque como decía don Daniel, si algo nos queda suelto en el comité, por ahí perfectamente puede entrar un virus que afecta aquí, o viceversa. Y esa es información que ustedes pueden perfectamente verificar con el mismo don Daniel Ramírez, el director de TI. Como les digo, estamos llegando a la última etapa ya de coordinación para poder enlazar los sistemas que siempre se han tenido y que era parte de lo que les decía al inicio. En el aspecto contable, sí, tuvimos que volver a enmendar todo lo que era la información, como les dije en la parte introductoria. Yo sí le dije a la Junta Directiva, necesitamos hacer una auditoría, pero no podemos traer aquí una auditoría que va a venir donde tenemos la contabilidad en las herramientas que no corresponden, que no son de la contabilidad nacional, porque estaríamos mezclando, con todo el debido respeto, papas con mango. De tal manera que lo primero que iba a salir en un informe del señor auditor era que los registros contables no estaban conforme a la contabilidad nacional. Y si no teníamos esa condición, que era lo mejor, enmendar la parte contable, que es lo que se ha venido realizando, nótese que las observaciones que realiza don José Alberto son observaciones relativamente muy sencillas.
La única que no es sencilla es la de la auditoría. Y lo último que se vio con la junta directiva saliente era que estábamos ya en condición, al tener el cierre contable a 2023, que retraía desde el 2022, con base en la información que se tenía del 2022, ¿verdad? Claro ese detalle, y proceder a hacer una auditoría. De hecho, esa junta directiva consideró como uno de sus acuerdos que la nueva junta directiva procediera a hacer la contratación. Claro que eso llevó que en esa partida 2024 del presupuesto presentado generáramos la partida presupuestaria para la atención de servicios de auditoría, aspecto que no estaba en el presupuesto 2023, y cuando el suscrito asumió, pues estábamos prácticamente ya finalizando el último trimestre del 2023 y no alcanzaría el tiempo para realizar una nueva modificación en el lateral. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, en realidad nosotros también lo que buscábamos era un poco, sé que usted se ha ido como refiriendo un poco a lo que han establecido en el oficio que ustedes suscribieron, el CO-OFF 076, que yo creo que ya sería el siguiente punto. Entonces, tal vez, digamos, ya terminamos el punto con don José Alberto y usted tal vez agregó un poco más. Lo que queríamos entonces es pasar al siguiente punto, ¿verdad? Que es el artículo 27 del oficio, bueno, CCDR Conta 014-2024 sobre el informe de aclaración en respuesta al oficio CO-OFF 076. Entonces, ahora sí, tal vez sí podríamos como entrar a fondo sobre este tema de aclaración, y no sé si alguien tiene alguna consulta antes de esto que hacerle previamente para, ok. Ahora sí, adelante, don Walter, y tal vez para efectos de que puedan haber consultas o así, tal vez damos unos 5 minutos más o 7 minutos para luego entrar a algunas consultas. Adelante. Bien, gracias. Realmente en este oficio lo que quisimos fue pues aclarar lo que era el oficio 076, que era donde don José Alberto en su momento hacía ver las condiciones de la presentación de los estados financieros de marzo 2023, junio 2023, que evidentemente esos estados financieros, pues como lo vimos, estaban en otro formato totalmente diferente. Ahora bien, sobre los aspectos de las cuentas por cobrar que se señala en ese cuadro, evidentemente uno de los puntos que encontró el contador, que hay mucha facturación que en teoría se generó por parte de la Junta suspendida, con proveedores de los cuales no se tiene ninguna constancia del bien o servicio. Hay unos bienes que están físicamente en custodia ahí, pero obviamente están señalados dentro de la parte del órgano director, y obviamente dentro de la denuncia, a los cuales han llegado notas de reclamo de este proveedor acá al Consejo, pero esos hechos los tenemos señalados como cuentas por cobrar. Evidentemente, en caso de que algún fallo del órgano director o de los tribunales considere el cobro de esos, el pago de esos bienes y servicios adquiridos en donde no hay evidencia, salvo las facturas, a la junta correspondiente. Por otro lado, también tenemos los alcances de lo que fue la condición de proveeduría, ¿verdad?, que asumió el señor Juan Luis Hernández Fuertes. Recuérdese que todo el personal fue enviado a vacaciones, por lo tanto no hay mayor evidencia que los datos que llegan ahí. Hay infinidad de esas contrataciones que no fueron conforme a la ley anterior de contratación pública, ¿verdad?
no a la ley 9986, porque esa empezó a regir a partir del 1 de noviembre, pero sí a la ley anterior. No se siguieron, por lo tanto, todos esos importes están señalados ahí. Y obviamente viene ahí los movimientos a nivel bancario de lo que fueron salidas de efectivo, de las cuales no hay sustento en qué se utilizó ese efectivo. Claro que esos aspectos llevan también a que en tema administrativo, ya algo referido, ¿verdad?, donde no hubo un seguimiento adecuado por parte de la administración de entonces y juntas directivas, pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Mucha de la desinformación de junta directiva es precisamente porque no le llegó. ¿Y por qué no le llegó? ¿Por qué? ¿Por quién? Evidentemente por la condición de la administración, que no elevó esa información a junta directiva. También un error muy grave que hubo, que mucha de la información que se emitía por parte del Consejo iba a un correo que se denominaba junta directiva ccdr y MUNI y todo el desglose correspondiente a la municipalidad. Ese correo no existía, ese correo había sido dado de baja mucho tiempo. Entonces, lo que se llegó fue lo que llegaba al correo de presidencia de la junta directiva, pero no al de junta directiva. Eso fue un aspecto ampliamente señalado con algunos de los alcances precisamente previo a la elección de los jóvenes, en consultas que hizo la auditoría. Esas razones fue algo muy curioso, el por qué se tenía activo o un supuesto activo correo al cual se enviaba todo y realmente era un correo que no le llegaba a nadie. Obviamente hemos buscado enmendar, tal como se dice ahí, bueno, con la contratación de un auxiliar contable que le permitiera hacer el gran trabajo de carpintería que tenía que realizar el señor contador, así en conjunto distribuyeron las tareas, la reconstrucción de la cual hemos hablado, los registros de las contabilidades de los periodos 2022, establecer métodos de control interno para el manejo de la información, los cuales no se tenían. Se creó la comisión de la NIC, que es algo que pide Contabilidad Nacional, y a través de la comisión de la NIC hemos venido implementando las diferentes NIC, y al hablar de brechas son aspectos donde tal vez la NIC no se puede implementar de una vez, sino tiene que hacerse algún trabajo paralelo. Esas son las brechas que evidentemente a través de la comisión se vienen monitoreando. Hay un constante estudio de la implementación de las políticas contables porque hemos venido modificando algunas políticas contables, ahora sí, conforme a lo que establece la NIC. Y evidentemente esto lleva a lo que es en materia organizativa un mayor proceso. La reactivación del sistema Wisdom, que ya les he indicado, la reconexión con el sistema municipal, el pago de licencias Fortinet. Vean aquí, desde prácticamente finales del 2022, mediados antes, se había comprado un equipo que se llama Fortinet, es el equipo que le permite la comunicación, la protección de datos. Fue un equipo muy avanzado y lamentablemente fue un equipo que quedaba en desuso ahí. Bueno, pagamos alrededor de 3,5 millones de colones de las licencias para poder utilizar ese equipo, que era un equipo muy avanzado. De hecho, aquí en TI se quedaron admirados de que ese equipo estuviera ahí y estuviera prácticamente guardado en una gaveta. Eso lo que nos va a permitir es que la comunicación sea mucho más efectiva y después ampliar inclusive hasta poder tener Wi-Fi en todo con lo que es el complejo deportivo. Las licencias de antivirus que les dije y obviamente la incorporación de un funcionario en el área de proveeduría. Teníamos un funcionario en condición de ahí también. Esto nos permitió consolidar lo que son los procesos de contratación a nivel general para aplicar ahora sí los fondos del comité con base en sistemas de control y por medio de contratación administrativa en SICOP. Don Walter, 2 minutitos. 2 minutitos, sí. En el tema financiero, pues no me voy a referir mucho porque obviamente ya son aspectos que lo hemos visto. Sí les podemos decir que cuando yo llegué al comité siempre se decía que las cosas no se ejecutaban porque no había plata.
Evidentemente, con ese análisis que se hizo, se logró determinar que si habían fondos de poder utilizarse a nivel del comité. El problema fue que nunca se mapearon como un presupuesto extraordinario porque venían quedando de superávits de periodos anteriores, que lo llegamos a incorporar en un superávit como un presupuesto extraordinario en este 2024, que da precisamente los fondos para intervenir el comité en la parte estructural, que hay serios daños, y en la parte deportiva en todos sus campos. Por último, pues sí place decir que las normas NIC vienen en un proceso de implementación en tiempo y forma. Evidentemente, pues así como nos ha hecho ahora don Alberto, es un compromiso de poder reunirse con él para poder enmendar las partes parciales que quedan. Y con la garantía para ustedes, ¿verdad?, que prácticamente pues están venciendo el periodo, de que vamos a llegar a un proceso de auditoría financiera a el comité, porque ya está mapeado, y eventualmente, si es del caso, una auditoría forense sobre los hechos del 2022. Muchas gracias, don Walter. Voy a darle la palabra a don José Alberto. Adelante. No, solamente quería agregar que, vamos a ver, y haciendo énfasis en lo que decía ahora don Jonathan, a mí me queda claro que desde el punto de vista financiero hay un tema de control que ellos tienen que abordar de forma inmediata, porque al final, si no se aborda la parte de control, eso lo que va a llevar a incrementar los riesgos. Y hay una forma muy sencilla de poder atacar el tema de control riesgos, ¿verdad? Uno tiene que aprender a diferenciar lo que es urgente de lo que es importante. Entonces ahí se establecen las prioridades y con base en eso, debido a que hay que hacer tantas cosas, entonces hay que priorizar qué es lo urgente y qué es lo importante en una unidad de tiempo determinado y atacar eso. Control es lo fundamental para que haya confianza. Entonces esa es la última recomendación que quería hacer sobre el particular. Gracias. Gracias. Tiene la palabra don Marcos Brenes. Gracias, Nan. Don Walter, don Jorge, bueno, el mismo José Alberto, pero básicamente los dos compañeros del Comité Cantonal. A ustedes les toca avanzar, generar mayores controles, que eso le pido a José Alberto, que tengamos la lupa en los números, en los que cuadren, que vaya de acuerdo a la legislación en ese tema. ¿Por qué? Porque en el Comité Cantonal por años ha llegado gente a hacer, y perdón la expresión, lo que les da la gana. O a patear la bola o tapar. Ese tema del correo, bien, la verdad es que no me sorprende. ¿Por qué? Porque era una cuerda que tenía la municipalidad para estarlos galando y estarles pidiendo y estar chuseando algunas cosas. Y entonces, dejando ese correo, que sencillamente se perdió la forma de chusear para que las cosas funcionaran. Y puedo decir que desde don Carlos Arrieta para acá ha sido fatal un montón de cosas. Y todavía llegó esta junta del 2022 y para peor, dijo mi abuela, ¿verdad? Entonces yo creo que les corresponde a ustedes hacer las cosas lo mejor que se pueda, lo mejor que se dé. Tienen la herramienta y si no la tienen, pídenla, búsquenla. ¿Por qué? Porque al final es el nombre de ustedes el que está al juego. Y una vez se lo dije a don Ricardo Valverde, que gracias a Dios ya no está, porque para mí ni don Ricardo, y abiertamente lo digo, don José Coto tampoco debería estar, para poder hacer un trabajo eficiente desde el Comité Cantonal, desde el Polideportivo, desde las gestiones comunales y una serie de cosas. Y ustedes, señores, tienen el sartén por el mango para poderle dar credibilidad y que las cosas se hagan bien hechas. Y dice cierto político por ahí que si la plata no se la roban alcanza. Y ustedes lo acaban de confirmar hace un rato. Con estos controles y todo, la plata alcanza para una serie de cosas. Y eso es lo que debemos de seguir nosotros machacando para que las cosas se den. Y otra cosa les pido. Viene un nuevo grupo para el Consejo Municipal. Y en general, para los que vienen, o para los que quedan, o para los que están y siguen, no dejen
que la mano peluda de la política se meta al comité cantonal. Si tienen que denunciar algo, denúncienlo. Pero no dejen que los manipulen por ninguna forma. ¿Por qué? Porque ahí más bien retrocedemos. Y como les digo, el nombre de ustedes es el que está y le va a hacer frente a esto. Así es que mi respaldo 100%, sigamos apreciándola. Igual compromiso con don José Alberto de tenernos en la lupa para que avancemos. ¿Por qué? Porque es devolverle credibilidad al pueblo cartaginés y eso no tiene precio. Muchas gracias. Don Marco Arias. Gracias, señora presidenta. Muy breve, muy breve. Primero, para don José Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted dijo. De último, ir sentando prioridades, qué es lo que necesitamos que se ataque de momento. Yo creo que eso es una buena luz para los compañeros del comité. No sin antes también felicitarlos por la labor que han hecho. Definitivamente, gracias a Dios, de todos los comités que han estado durante estos 4 años, gracias a Dios llegaron ustedes. Los felicito, que sigan así, siempre teniendo a Dios por enfrente. Yo creo que todo sale muy bien, y teniendo a don José Alberto con ese apoyo, yo creo que es bastante, por lo menos me voy satisfecho de que queda alguien que sí está trabajando por el cantón. Muchas gracias, señora presidenta. Ok, bueno, de mi parte también darle las gracias por haber asistido el día de hoy en esta comisión de Hacienda y Presupuesto, que creo que es la última que va a corresponder a nuestro periodo, al menos es la última, sí, estamos 16 de abril. Hemos visto todos los años el tema de los estados financieros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y bueno, como ya se ha discutido aquí ampliamente, siempre han tenido digamos, un criterio técnico amplio en la necesidad de poder mejorarlos, ¿verdad? Y lo que mencionaba aquí don José Alberto, de que si no fuera por esa transferencia, ¿verdad?, que por ley se da desde la municipalidad, evidentemente existiría un cierre del comité cantonal, ¿verdad? Entonces, realmente la situación financiera y contable en realidad ha sido algo que siempre ha sido de preocupación a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo hemos visto como interminable, sin luz, sin avances realmente, o sea, es un tema súper preocupante y creo que la ciudadanía cartaginesa también así lo ha visto con el tema de la prestación de servicios, entre otras cosas. Entonces, bueno, algunas cosas que mencionaron, que también es parte de lo que decía don Marco Arias, que es lo que surge, o sea, lo que sigue, que es los pasos siguientes que hay que dar. Yo creo que bueno, hay cosas que espero que sí, digamos, también el próximo Consejo Municipal vea, como en este tema de los estados financieros de manera mensual, que mencionaban. Creo que eso es un primer paso muy importante. Entonces, bueno, eso creo que va a representar una diferencia y esperemos que así sea. Y también nos gustaría, bueno, que fuera un poquito más claro el escenario de en qué momento se va a poder contratar esta auditoría, ¿verdad? Pero también el hecho de que don José Alberto mencionaba que los estados financieros debían, o sea, el ideal es que estén auditados de forma consolidada, ¿verdad?, y completa, porque es parte también de lo que es esta municipalidad. Entonces creo que eso es otro tema que ojalá esté también dentro de las tareas prontas, que puedan seguir poniendo en orden el tema contable del comité y que apenas esté lo más, digamos, presentable, se pueda corresponder con hoy, seguir dando este paso de el tema de la auditoría. Entonces, bueno, les agradecemos por el tiempo. Creo que hasta aquí llegaríamos con el tema con ustedes. Les agradecemos muchísimo el haber venido a la comisión y pues esperamos que podamos seguir teniendo esta
esta conexión con la comisión, con la próxima comisión que se instaure. Sí, don Jorge, adelante. Sí, muchas gracias. Nada más nos gustaría hacer entrega de la respuesta al oficio CO OFI 020 que mandó don José Alberto aquí a esta comisión para que les quede como parte del expediente de esta comisión como tal. Aquí lo traemos en físico por aquello. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si gusta, se lo entrega a la señora secretaria y nosotros lo adjuntaremos también en actas de esta comisión. Y también, ok, bueno, entonces en ese, tal vez Esmei, nos ayudas también a pasarlo, o ya lo tenés. Ah, bueno, a don José Alberto ya que lo tiene también. Y también le agradecemos a don José Alberto que siempre nos acompaña en estos temas de manera diligente. Bueno, yo daría un receso de 2 minutos para poder despedir a los señores y también hacer unas conversaciones con los compañeros regidores. Siendo suficientemente discutido y ya que estamos viendo los 2 puntos, el punto número 2 y el punto número 3 en conjunto, y así se desarrolla la discusión, entonces la propuesta sería para este punto número 2 y número 3, bueno, aprobar los informes, ¿verdad? Ya con todas las explicaciones que se desarrollaron aquí por parte del contador y de los personeros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, y solicitarle tanto a la administración en nombre, representada en este caso por don José Alberto, y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, también en representación de las personas que nos acompañaron el día de hoy, que puedan implementar a la mayor brevedad las recomendaciones dadas por parte de la Contaduría Municipal respecto a la presentación de los estados financieros y demás temas de pericia contable que ya vimos el día de hoy. Y bueno, entonces sometemos a votación esta propuesta. En votación. 4 votos positivos. Y en votación su firmeza.
4 votos positivos. Aprobado y en firme. Nos queda el último punto, que es del acta 314-2024, artículo 8, que es la remisión de matrices de vinculación del presupuesto aprobadas por la Junta Vial Cantonal. Haciendo las consultas también sobre este informe, en realidad ya esto fue abordado en la aprobación del presupuesto extraordinario que hicimos hace unos días. Entonces, no hay más que discutir sobre este tema. Lo que haríamos es tomar nota para poder dejarlo cerrado en la comisión. En votación. Eso está dentro del presupuesto. Ya le consultamos a don Ronnie y nos dijo eso. 4 votos positivos. Aprobado. Sin más puntos en la agenda, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.